Sorpresa ha generado esta firma del presidente Sebastián Piñera en este decreto en donde le entrega atribuciones a las Fuerzas Armadas precisamente para combatir el narcotráfico en las fronteras. Hace algunas semanas el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se habría referido a este tema, indicando que efectivos policiales se encontrarían capacitados para realizar dichas labores. Bueno, hoy se suman las Fuerzas Armadas y para hablar sobre eso nos encontramos con el subsecretario Juan Francisco Gali. Hola, muy buenos días. Hola, subsecretario. La verdad es que la idea... ¿Cómo está? Hola, Julia. Hola, Eduardo. Hola, subsecretario. ¿Cómo está? ¿De qué se trata un poco esta idea y por qué se toma esta medida ahora? Da como la señal que las policías están media sobrepasadas con el tema del narcotráfico en Chile. Mira, lo que inspira el decreto que firmó el presidente Piñera junto al ministro Alberto Espina es justamente dar la señal a los ciudadanos de que aquí hay un espíritu de unidad y colaboración en la acción del Estado. La verdad es que para los ciudadanos le es indiferente quién es el que actúe, pero cuando se enfrenta un flagelo como el narcotráfico, como el crimen organizado, y cuando sabemos que el 64% de la droga que ingresa a Chile lo hace por la frontera, tenemos que tomar acción. Y eso es lo que hizo el presidente. El decreto es muy simple. El decreto lo que hace es autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar con la autoridad civil y con las policías en el enfrentamiento del narcotráfico y el crimen organizado. Y además hace algo muy relevante que despeja una discusión. ¿Cuál es? Que hoy día va a ser el ministro de Defensa en que por autoridad delegada del presidente de la República va a poder asignar determinadas unidades de las Fuerzas Armadas para que colaboren a través del apoyo logístico, el transporte o medios tecnológicos en la acción de las policías. O sea, el ministro de Defensa, Alberto Espina, sería una especie de coordinador de las Fuerzas Armadas en pos de la colaboración con Carabineros y la PDI. Va a poder destinar recursos tecnológicos, me imagino que tropas en algún momento. ¿Esa va a ser la labor del ministro de Defensa en esta lista? Efectivamente, mira, porque hoy día la verdad es que la Constitución establece muy claramente que quien dirige y organiza y dispone de las fuerzas de aire, mar y tierra, dice la Constitución, es el presidente de la República. Y claramente en cada uno de las Fuerzas Armadas, en el Ejército es el comandante en jefe del Ejército, en la Armada y el comandante en jefe de la Armada y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Dice, para esta función determinada, en tiempos determinados y en zonas determinadas, porque solo lo limita a la zona fronteriza, el ministro de Defensa va a poder dotar a unidades de competencia para ejercer esta colaboración. Hay un punto clave. Y eso es lo que es el gran cambio, digamos, porque la verdad es que esta ha sido una discusión relativamente antigua. Fíjense ustedes que escuchaba la conversación que tenían antes. Esta interpretación de la Constitución de que las Fuerzas Armadas están limitadas única y exclusivamente para la función de defensa de la soberanía e integridad territorial de Chile, también se dio con ocasión de la colaboración que podía prestar las Fuerzas Armadas en la respuesta ante emergencia y catástrofe. Y creo que esa discusión ya está totalmente zanjada. Hoy día todos estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas tienen un rol y muy importante en la respuesta frente a emergencia y catástrofe, y así lo demostraron y lo demuestran día a día en cada una de las emergencias que enfrenta el Estado de Chile. Entonces ahora, de nuevo, hay que explicitar que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en estas funciones. Subsecretario, pero siempre el ejército ha existido y ha estado en la frontera, y cuando detecta algo irregular se lo comunica a las policías, porque la función del ejército es evidentemente defender nuestra soberanía y de pronto colabora con otras instituciones. ¿Cuál es la diferencia que va a haber ahora a partir de este decreto? Mira, dos cosas en específico. En primer lugar, para que dejemos de tener esta discusión que ustedes mismos tuvieron minutos antes, respecto de cuál es el rol, el presidente explícitamente autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales. Y esa colaboración se tiene que plasmar en concreto, en ¿quién es el que dispone de los medios tecnológicos, del apoyo logístico, de ese transporte para que colaboren? Bueno, tiene que haber una autoridad que se haga cargo de eso. Y ese es el Ministerio de Defensa por autoridad delegada del presidente de la República. Subsecretario. Eso es lo que está agregando el decreto. Ok, queda aclarado y zanjado aquella discusión. Le pregunto, ¿es esta medida que anunció el presidente ayer un primer paso para que posteriormente efectivos del Ejército colaboren con Carabineros y la PDI en barrios críticos, en poblaciones críticas? Mira, yo creo que no, porque la verdad es que ¿qué es lo delimitado del decreto?
En primer lugar, el presidente dijo, 1, ¿para qué? Narcotráfico y crimen organizado. 2, ¿dónde? Solo en zonas fronterizas. Y 3, ¿en qué? Apoyo logístico, transporte y medios tecnológicos. ¿Y por qué esa limitación? Bueno, porque aquí tiene que haber una sinergia. Las Fuerzas Armadas se preparan para enfrentar una crisis y por lo mismo sus medios están determinados por eso, pero son esencialmente polivalentes, tanto los medios de las Fuerzas Armadas como el personal de las Fuerzas Armadas que se entrena para la crisis puede también desplegarse ante una emergencia, una catástrofe, claro. Y también, estando presente en la zona fronteriza, puede colaborar con la acción del Estado en el control de la frontera, apoyando a Carabineros. Entonces, ¿está acaso las Fuerzas Armadas desplegadas en las poblaciones o en las zonas urbanas? No. Donde están las Fuerzas Armadas por su rol esencial es en la frontera, en el cuidado de nuestro territorio. Subsecretario Gali, le queremos agradecer este contacto también a nuestra periodista Patricia Flores a esta hora del día para aclararnos estos puntos, porque es muy importante que hay muchas dudas de pronto o se abren aristas de discusión. Y él es tremendamente claro. Y él es muy clarito, el subsecretario Juan Francisco Gali, subsecretario de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. General, ¿qué le pareció? Sí, ojo con lo que decía el subsecretario, porque esto, claro, ahora se viene a materializar en un decreto, pero los libros de la Defensa Nacional que comienzan a aparecer desde el año 90 en adelante, ya vamos en la versión cuarta, quinta, van dando cuenta de la evolución del concepto de seguridad nacional. Sí. Todos estamos claros de que las hipótesis de conflicto con otros países han disminuido prácticamente a la mínima expresión. Por lo tanto, tú tienes una fuerza, un contingente que tiene recursos logísticos, que tiene implementación tecnológica, que está quizás en estado preventivo, de prevención. Entonces hay que ocuparlo. ¿Y dónde se va a ocupar esto? Solamente en las áreas de responsabilidad. Vale decir, donde esté el destacamento militar, va a poner a su disposición los medios logísticos y de transporte. Ahora, en coordinación con la policía. Yo le planteo, eso hoy día existe. Yo me junté hace meses con el ejército y eso se hace. El ejército, tanto el destacamento que está en la región de Tarapacá como en la región de Antofagasta, ambos destacamentos tienen sus unidades propias que patrullan la frontera constantemente, que colaboran constantemente con Carabineros. Entonces, mi pregunta es, ¿se está anunciando algo que ya pase, que la ciudadanía no sabe? ¿O qué hay distinto ahora? ¿O qué hay distinto ahora? Más allá de la coordinación del ministro de Defensa. Disculpa, para terminar, Claudio, en la práctica se estaba haciendo, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que se le está dando un respaldo a través de un decreto. Perfecto. Se está blanqueando en el fondo la función que se está cumpliendo. La doctrina clásica de la defensa muta, y ha mutado luego de este decreto del presidente. Porque uno decía, cuando uno habla de los temas de defensa de un país y del uso de las Fuerzas Armadas, uno dice, identifica las potenciales, los conflictos y las amenazas. Ayer el presidente de la República lo que hace es que identifica y pone el tráfico de drogas como una amenaza, y por lo tanto viene una mutación trascendental. Chile identifica que el tráfico de drogas es una amenaza para Chile. ¿Pero cómo se lee este decreto afuera? Se va a leer de la siguiente manera. Yo creo que Bolivia va a reaccionar contrario. O sea... Sí, porque también hay un tema de poner a militares en la frontera. O sea, demorado Evo Morales en responder. Pero yo me imagino que a Evo no le va a gustar esto. ¿Y por qué no le va a gustar? No le gusta porque él observa desde otra lógica, desde la doctrina de la seguridad que tiene Bolivia. Ellos la miran desde otra dimensión. Cuando el presidente Piñera ayer hace este punto y dice... Tenemos una nueva amenaza. ¿Cómo enfrentamos? Y utiliza 3 verbos ayer. Apoyar, colaborar y coordinar. 3 tiempos del verbo para decir que Chile aprecia más bien que en un ejército contrario, en el del Perú, en el de Bolivia o en el de Argentina, que sobre eso hay una amenaza que es el narcotráfico. Y por lo tanto le pide o delega en las Fuerzas Armadas el apoyar con todos los medios logísticos. Significa que el desarrollo que tiene el ejército, la Fuerza Aérea, fundamentalmente, ¿qué hace la Fuerza Aérea? ¿En qué sentido? En la prospección, la observación en la frontera de todo el tráfico que allí se está moviendo. Entonces, a la pregunta, Julia, tuya, ¿puede que lo mire con poca simpatía Bolivia? Absolutamente. Los países a veces no aprecian la observación que uno hace de sus amenazas. Puede que para Bolivia sea esto como la militarización de la frontera, para colocarlo en el contexto. Puede que a Perú también tampoco le diga. Yo anoche miraba el reportaje que estaban dando a raíz de la crisis humanitaria y decía, bueno, ¿y en dónde está la reunión urgente del 2+2, que el ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores de Perú y Bolivia, y Chile, perdón, conversando acerca de cómo frenar el tema de los coyotes en la frontera?